Voy a empezar haciendo el 2.1, ¿vale? El que tengo ahí en el enunciado en la pantalla. Eh, ese Os cuento un poco la idea de hacer este problema, es porque me mete un poco lo de las potencias, me mete la potencia de una señal normalizada, la potencia normal, digamos, la potencia de una señal y la potencia de una señal normalizada, con lo cual ya voy a poder jugar un poco con eso. Voy a manejar ya un poquito, es para empezar un poco a manejar pues una modulación, ¿vale? Es una modulación muy sencilla, pero me vale por lo menos para empezar a aterrizar. En el enunciado me dice, tengo una señal x de t periódica, ¿vale? De valor medio cero. Eso realmente no me va a aportar nada en el problema, pero está bien, no deja de ser información. Espera que os ponga para veros, ¿vale? Tiene un ancho de banda de 5 kilohercios, ese es el ancho de banda de x de t, ¿vale? El ancho de banda de x de t es el ancho de banda del mensaje, de la señal moduladora, de lo que yo quiero realmente, lo que es la información que yo quiero transmitir. Eso es lo que estamos llamando todo el rato WX, ¿vale? WX es el ancho de banda del mensaje y me están diciendo que es 5 kilohercios. Me dice que tiene x de t, una vez más, una amplitud máxima de 4 voltios, ¿vale? Entonces lo que voy a poner es que x de t máximo, el valor máximo de x de t es 4 voltios. Y una potencia media normalizada de 0,5, ¿vale? Es la potencia media normalizada, no es la potencia media de x de t, sino que se supone que es la potencia media de la versión normalizada de x de t, que es lo que, si vais al formulario, si os venís aquí, es la que aparece en la columna de AM, esa SXN, ¿vale? Que aparece ahí en potencia media de AM, pues sería la SXN. Entonces, me están diciendo que SXN es igual a 0,5. Y además, fijaros que no le da unidades, porque la potencia normalizada no tiene unidades, ¿vale? Es una potencia que ahora vamos a ver que no sale con unidades, ¿vale? SXN es 0,5, modula en dBl, tengo una modulación dBl, a una portadora de 1 megahercio. Una portadora de 1 megahercio quiere decir que omega sub c, la frecuencia de la portadora, para ser un poco, vamos a decir, estricto, no voy a poner omega, voy a poner bueno, un F sub c, ¿vale? Porque son hercios, omega parece que va más ligada a radianes, pero bueno, es lo mismo. Omega sub c es 1 megahercio y al final, con todo eso, tengo una señal en dBl que tiene una potencia media de 400 vatios. Eso es lo que estamos llamando potencia media o, si queréis, potencia transmitida, que son 400 vatios. ¿Vale? Eso es el enunciado, eso es lo que tengo en el enunciado. Me piden cuánto vale, vamos a poner aquí en el A, la amplitud de la portadora, que es lo que estamos llamando A sub C. ¿Vale? Eso es lo que me están pidiendo en el apartado A. Bueno, voy a poner el formulario mejor. ¿Alguna idea de por dónde podría hincarle el diente a esto? Definiendo las fórmulas, ¿te refieres, Pablo, a las fórmulas de la señal modulada, la de A sub P por X de T coseno de omega PT? La de la señal, ¿vale? ¿Puedo hacer eso? Podría decir que la señal modulada, X sub C de T, es igual a A sub C por X de T por coseno de omega CT, ¿vale? Aquí, digamos, mi incógnita es A sub C, lo que me están pidiendo todo el rato es esta, es la amplitud de la portadora, ¿vale? De esta señal prácticamente no sé nada. Fijaos que no sé cómo es x de t, sé cuál es la potencia que tiene normalizada, sé cuál es el valor máximo, sé cuál es su ancho de banda, o sea, sé parámetros de ella, pero no sé la fórmula, no sé la ecuación de x de t, ¿vale? Y omega sub c sí, omega sub c sé que es este megahercio, ¿vale? 2pi por 1 megahercio. Me dice Sofía, a partir de la potencia media y SXN, ¿vale? Si me voy, vamos a hacer aquí un poco de zoom. Si me voy ahí,
¿vale? Estoy en dBl. Si me voy a la fórmula de la potencia media de dBl, perdón, me cojo esto, potencia media de dBl es un medio de a sub c al cuadrado por s sub x. ¿Vale? Vuelvo a lo de antes. ¿Conozco P sub m? Sí conozco P sub m, ¿vale? Me la dan, son 400 vatios. ¿Conozco a sub c? No conozco a sub c, es la incógnita, ¿vale? Es lo que me están pidiendo. Conozco cuánto vale 2, eso sí. Y S sub x no la conozco tal cual, ¿vale? Tal cual la tengo S sub x, no la conozco, pero conozco algo que por lo menos en pinta se le parece bastante, que es S sub xn, ¿vale? Y esto no lo hemos hecho todavía, esta relación no la hemos hecho y por eso además os quería hacer este problema, porque así os hago esta cuentecilla, ¿vale? Para que veáis la relación que hay entre Sxn y Sx, porque eso lo vamos a usar en muchos problemas, ¿vale? Entonces, vamos... He perdido el ratón, vale. Vamos a hacer esa cuentecilla. Fijaos, Sxn, la potencia de la señal normalizada, se define como la potencia media, tal cual, pues de una señal normalizada, ¿vale? Con lo cual se definía la potencia media como 1 partido de t, la integral entre 0 y t, de, en este caso, la señal normalizada, voy a poner x normalizado de t al cuadrado, diferencial de t. Eso no es más que la definición pura y dura de potencia media de una señal. No estoy haciendo absolutamente nada. Ya digo que esto lo vais a hacer hoy y nunca más lo vamos a hacer, solo que sepáis hacerlo por si no os acordáis de cómo es la expresión y tal, pero vamos, es la primera vez y la última que voy a hacer la cuenta así. Si sustituyo x sub n por su valor, fijaros que si me voy aquí otra vez al formulario, así, aquí, voy a quitar, a ver si me caben las dos cosas, así, x sub n tengo ahí a la izquierda arriba del todo cuál es su expresión, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es eso, escribirlo como 1 partido de t, la integral entre 0 y t, de esa expresión que tengo, estoy señalando al monitor, esa expresión que tengo ahí de x sub n, que es x cuadrado de t módulo de x de t máxima también al cuadrado, diferencial de t. ¿Vale? Eso es lo mismo que lo que tenía. Fijaros que en esa fórmula, esto, la parte de abajo, el denominador, módulo de x de t máximo, es un número. Es este de aquí, de hecho. ¿Vale? No es una señal, no es algo que dependa de t ni nada por el estilo, es un número, es una constante. Con lo cual es una constante que se me puede ir fuera de la integral. Con lo cual esto lo puedo dejar como 1 partido de módulo de x de t máximo al cuadrado, todo ello multiplicado por 1 partido de t, la integral entre 0 y t de x cuadrado de t diferencial de t. Y esto que tenéis aquí, lo que me queda aquí, es la definición de potencia media de una señal. ¿Vale? Esto es la definición de lo que estamos llamando todo el rato S sub x, sin más. ¿Vale? Cuando hacemos la potencia media de una señal x de t, esa es la fórmula que estamos utilizando. Con lo cual, esto lo puedo volver a escribir, si queréis, como S sub x partido de x de t máximo al cuadrado. ¿Vale? Ahí tengo una expresión y esa expresión es absolutamente general que me relaciona la potencia media de una señal con la potencia media de esa señal normalizada. ¿Vale? Eso me vale en cualquier caso que queráis. O sea, esa expresión es absolutamente general, es absolutamente utilizable siempre que os dé la gana. ¿Vale? Ya veis que sacarla es una tontería, es una gilipollez, pero creo que es la primera vez que lo íbamos a hacer, entonces me apetecía hacerla con un poquito de detalle. ¿Vale? Con lo cual, teniendo esa expresión ahí, ya si me vuelvo a la expresión que decíamos que íbamos a utilizar, esta de la potencia media, pues lo único que tengo que hacer ya es despejar, ¿vale? Porque aquí ya lo conozco absolutamente todo. Conozco la potencia, conozco S sub x, que la voy a calcular ahora mismo a partir de S sub xn, y puedo despejar A sub c, que es la que me falta. Con lo cual me vengo aquí y digo, pues la potencia media de la señal, quedamos en que es la potencia media por el valor absoluto del máximo al cuadrado.
La potencia media normalizada me dan en el enunciado que vale 0,5 y el valor máximo me dicen en el enunciado que vale 4 voltios. Entonces eso me queda 0,5 por 4 al cuadrado, que esto es 8. ¿Vale? 4 al cuadrado, que eso es 8. ¿Vale? Y aquí, cuidado, bueno, pues cuidado, aquí sí que pongo unidades. ¿Vale? La potencia media sí que son vatios. Fijaos que la potencia media normalizada, esta de aquí, no son vatios, ¿vale? Es adimensional porque realmente si veis esta fórmula, ya salen vatios entre voltios al cuadrado. Eso no es nada, ¿vale? Se va lo de arriba con lo de abajo. Con lo cual, esta potencia es adimensional, la potencia normalizada, pero esta ya es una potencia normal que tiene vatios, ¿vale? Tiene dimensiones. Y con eso, pues lo que hago ya es despejar A sub C, que A sub C al cuadrado me queda 2 veces la potencia media partido de S sub X, que es 2 veces la potencia media de la señal, la tengo aquí, que es 400 vatios, partido de la potencia media del mensaje de X de T, que es 8, con lo cual me queda 800 entre 8, que es 100. Y de ahí, pues entonces A sub C será la raíz de 100, que son 10 voltios. Luego me dicen en el apartado B, que lo voy a hacer aquí abajo porque no ocupa nada, me dicen cuál es la potencia de la banda lateral inferior. Ya sé que tenéis ahí la solución, pero sin mirar la solución, ¿sabríais decirme cuánto es la potencia de la banda lateral inferior? O si queréis, ¿cuál es la potencia de la banda lateral superior? La mitad de la potencia, me dice Sofía, ¿vale? Efectivamente, acordaros, si queréis, si os entra la duda, vais al formulario, os venís aquí, lo vuelvo a centrar un poquito. Ahora sí. Esa fórmula que tengo aquí, ¿vale? Ahí tengo que la potencia media de una señal es 2 veces, de una señal de BL es 2 veces la potencia de las bandas laterales, ¿vale? Con lo cual, pues directamente lo único que tengo que hacer es que la potencia de una de las bandas laterales, me da igual que sea la superior que la inferior, que cualquiera de ellas, pues es la mitad que la potencia media. Es la potencia media partido por 2 y me queda pues 200 vatios, ¿vale? No tiene ningún otro misterio. Y ahora me dice cuál sería el detector necesario para recuperar la señal original. Vale. Esto es teoría, este apartado es puramente teórico. Entonces, fijaros, estoy en una modulación de BL, casi que puedo ir a la página anterior. Si estoy en una modulación de BL, el único detector que yo puedo utilizar es síncrono. O sea, esa es la primera respuesta que tendría que decir. ¿Vale? Detector tiene que ser síncrono. Voy a quitaros esto. ¿Vale? Tendría que ser un detector síncrono. Un detector síncrono que tiene que estar, vamos a poner aquí, apartado C, tiene que ser un detector síncrono, que es lo que estoy diciendo. Un detector síncrono que tiene en principio 2 parámetros con los que yo voy a poder jugar, ¿vale? El detector síncrono, bueno, 3 parámetros en realidad. Voy a cogerlo aquí y lo vamos a copiar. Este. Me lo voy a llevar al problema. Entonces el detector síncrono es este. Y en ese detector, como digo, tengo varios parámetros con los que tengo que jugar, ¿vale? Voy a corregiros esto para no liar, para no meter ahí lo del error y tal, que esto es lo último que os hice ayer, algo así, ¿vale? Tengo 3 parámetros con los que tengo que jugar. Uno es la amplitud del oscilador local, ¿vale? Otro es la frecuencia del oscilador local y otro parámetro es, no es tan crítico, vamos, no es, a lo mejor se nos escapa, pero es la frecuencia de corte de este filtro paso bajo. ¿Vale? ¿En dónde está cortando ese filtro paso bajo? Eso lo vimos un poco, que os lo pregunté yo ayer un poco de pasada, ¿vale? Es decir, ¿y dónde pondríais la frecuencia de corte? Pues serían los 3 parámetros.
El primer parámetro sería la frecuencia del oscilador local, omega o L. Omega o L, si os acordáis, ¿vale? Es la frecuencia de ese oscilador local y para que todo funcione bien es lo que decía, es la frecuencia de mi radio, del sintonizador que yo tengo. Para sintonizar bien tiene que estar exactamente a la misma frecuencia que tiene la portadora, ¿vale? Con la que me viene modulado el mensaje. Ellos me dicen en el enunciado que el mensaje estaba modulado con una frecuencia de portadora de 1 megahercio, ¿vale? Eso lo tenían en el enunciado de antes. Con lo cual, la frecuencia del oscilador local tendrá que ser exactamente igual que la frecuencia de la portadora, ¿vale? Si queréis, para ser así, por 1 megaradián por segundo, ¿vale? Por poner omegas. Si lo ponéis en F o L, me da lo mismo, ¿vale? F o L igual a 1 megahercio, es exactamente lo mismo. Esa es la frecuencia del oscilador local. Luego vendría la amplitud del oscilador local, ¿vale? La amplitud del oscilador local, si os acordáis de cuando vimos el detector síncrono, lo tengo por aquí, el detector síncrono a su salida me da esto, ¿vale? Me da la componente en fase de la señal. Voy a ponerlo aquí. El detector síncrono me da a su salida el oscilador local partido por 2 por la componente en fase de la señal. Si cogéis una señal de BL, esa la tengo aquí arriba, ¿vale? La componente en fase, ¿qué era? La componente en fase era todo lo que acompaña al coseno, ¿vale? Todo lo que va al lado del coseno, es decir, la salida de un detector síncrono es la amplitud del oscilador local partido por 2 por todo lo que hay alrededor del coseno, por A sub C por X de T, ¿vale? Yo os decía ayer, os hice una pregunta así un poco con mala baba, que decía, ¿qué te gustaría que fuera esta señal? Y la respuesta a esa pregunta era, quiero que esta señal sea exactamente igual que x de t. Ese es mi objetivo, ¿vale? Eso es lo que a mí me gustaría. Para conseguir eso, ¿qué tengo que hacer? Que esto valga 1, ¿vale? ¿Aquí con qué puedo jugar? Con esto, con la amplitud del oscilador local. Pues la única manera de conseguir eso es que la amplitud del oscilador local sea exactamente 2 partido de A sub c. ¿Vale? De esa manera, cuando lo multiplicas por A sub c medios, me da 1. ¿Lo veis esto? ¿Veis el razonamiento? ¿Sí? Vale, guay. Y el último parámetro, y este me lo dijisteis ayer y os dije hay varias soluciones, es ¿qué frecuencia de corte le pondrías al filtro paso bajo? De hecho, no me acuerdo quiénes fuisteis los dos en concreto, pero hubo uno que me dijo, alguien me dijo que era WX, que era el ancho de banda del mensaje, y otra persona me dijo que era omega C, ¿vale? Que era la frecuencia de la portadora. Las dos, y os dije, las dos están bien. Realmente lo más estricto es coger la frecuencia de corte, el ancho de banda del mensaje, porque es el mínimo ancho de banda que tiene que tener ese filtro paso bajo para funcionar como debe, pero lo otro tampoco os puedo decir que esté mal. Estaría bien, si queréis es un desperdicio de ancho de banda, pero no pasaría nada. Entonces, la frecuencia de corte, voy a poner frecuencia paso, del paso bajo, ponerlo así, paso bajo, pues tendrá que ser, ya digo, en principio lo más pequeña posible es el ancho de banda del mensaje. Y el ancho de banda del mensaje lo tengo aquí. Era algo que me parece que hasta ahora no he utilizado me parece no, hasta ahora no he utilizado para nada. Pues serían esos 5 kilohercios. Vale. ¿Dudas de este problema? Esto último me dices la frecuencia de corte del filtro paso bajo. ¿Te refieres a esto, Pablo? A ver, el razonamiento que os hice ayer,
A ver, matemáticamente de ninguna manera, eso razonándolo, ¿vale? O sea, no tengo una fórmula, no hay una fórmula que me diga filtro paso abajo igual a no sé qué partido por 2, no. Eso me sale de, bueno, estoy buscando páginas y casi acabo antes si lo dibujo. A ver, yo lo que tenía en DBL, ¿vale? Es, imagínate que tengo un mensaje que es este, esto es x de omega, y esto es omega, ¿vale? Esa señal yo la modulo en dBl, si modulas esa señal en dBl, también sabes que eso es multiplicarlo por un coseno, con lo cual es coger esa misma señal y llevarla omega sub c para un lado, omega sub c para el otro. Esto le voy a llamar wx menos wx, y la señal modulada va a ser esta, ¿vale? Donde esto es omega sub c, esto es omega sub c más wx, esto sería omega sub c menos wx. Y esto sería x sub c de omega, ¿vale? Estoy pintando el espectro de la señal modulada. Hasta aquí, si alguien se me descuelga, que me eche el freno, ¿vale? Que me diga, oye, repíteme no sé qué, ¿vale? Ahora, ¿cómo demodulo esa señal? ¿Cómo la recupero? Lo que hago es multiplicar esa señal x de c que tengo ahí dibujada, la multiplico por otro coseno, por el mismo coseno, por coseno de omega sub ct. Eso vuelve a ser coger esa señal y desplazarla omega sub c hacia la derecha, omega sub c hacia la izquierda. Es decir, lo que vuelvo a hacer es coger esta señal, ¿vale? Y básicamente, así, lo que hago es esa señal que yo tenía aquí, ahora la desplazo omega sub c hacia la derecha, es decir, la dejo aquí, ¿vale? Y también la desplazo omega sub c hacia la izquierda, es decir, ahora la dejo aquí, ¿vale? Sería algo así. Y si lo queréis además pintar bien, esta tendría que tener, pues lógicamente, el doble de amplitud, ¿vale? Porque me han coincidido ahí dos. Sería una cosa así. Bueno, el doble de amplitud, pero no el doble de ancho de banda. Que la he escalado un poco a lo bestia. Vamos a ponerla así para que sea más realista. ¿Vale? Esta señal está aquí en Wx, esta está en menos Wx. Aquí estaría, cuando yo he movido la señal de arriba, cuando la he movido omega sub c hacia la derecha, esto que estaba en menos omega c ha pasado al 0 y esto que está en omega c pasa a estar en 2 omega c. Esto es 2 omega c. Esto es menos 2 omega c. Y por aquí en medio justo estará el omega sub c. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres al final en esto recuperar? Yo lo que quiero es recuperar esta señal. El objetivo siempre es que a la salida del sistema yo tenga esto, ¿vale? La señal original. Eso es lo que nos gusta, o lo que deseamos tener. ¿Cómo recupero la señal aquí? Pues lo que tengo que hacer es quedarme con esto. ¿Y cómo me quedo con eso? Pues lo que os decía un poco en medio de palabra, ¿vale? O sea, una opción es que cojáis un filtro paso bajo así, justo hasta Wx. Esa es la opción más estricta que existe, ¿vale? Si corto más, si se me ocurre poner un filtro paso bajo más, con una frecuencia de corte más baja, me cargo parte del mensaje, ¿vale? Me cargo parte de ese triángulo. Y si abro más el filtro, no pasa nada, sigo recuperando el mensaje, pero abro la puerta que entre ruido. O sea, yo podría, en el caso límite, llevar ese filtro paso bajo hasta aquí, ¿vale? Hasta justo omega sub c. Ese sería el máximo de frecuencia de corte que tendría el filtro paso bajo. Ya digo que lo ideal es quedarte en el de Wx, ¿vale? Lo ideal es ese. Pero lo otro, si en un examen me ponéis que la frecuencia de corte del filtro paso bajo es omega c, yo no tengo ningún argumento para deciros que está mal, ¿vale? Me podéis convencer fácilmente de que eso está bien. De hecho, incluso si os ponéis, y otra manera de ponerlo sería
decirme, a ver, espera, que no líe yo con los signos, 5 kilohercios menor que filtro paso bajo, menor que, ¿cuánto me han dicho que era la portadora? 1 megahercio. Si ponéis eso tampoco estaría mal, ¿vale? También estaría bien. Me estaréis diciendo que tiene que estar en ese rango. Cualquiera de esas opciones, a mí me interesa más aquí que tengáis la idea de qué está haciendo, de cuál es el objetivo de este filtro paso bajo, ¿vale? Y el objetivo de ese filtro es justamente que cuando se encuentra con esta cosa, que se cargue esta especie de espúreos que aparecen en 2 omega C que no valen para nada, ¿vale? Esa es un poco la idea.